Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Ah, qué cosas nos enseña la historia y cómo nos coloca y nos sitúa en nuestro lugar, porque el símbolo en realidad de la resistencia española en la Guerra de la Independencia, Agustina de Aragón, era catalana y no tenía nada de extraño este dato. José Javier Esparza está aquí para contarnos la historia de Agustina de Aragón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal ese catarro? Bueno, pues bien, después de gritar bien el sábado ya se ha quedado mejor la voz. Entonces, es un remedio que nunca... Qué tremendo, porque yo decía el sábado en la manifestación que tengamos que gritar España, España. Bueno, mira, bien está. Pero tú fíjate, imagínate un francés teniendo que gritar Francia, Francia. La France, la France. Pero no con ánimo festivo, que lo hacen a menudo ellos, ¿no? Sino con la sensación de que se les va por entre los dedos. Es una cosa dramática. Pues mira, por eso este programa pone su granito de arena para que la gente no se olvide de dónde estamos, ni quiénes somos. Y quiénes somos y cuál es nuestra memoria, efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta mujer, una gloria del país, Agustina de Aragón, catalana, esposa de un suboficial de artillería que en el sitio de Zaragoza disparó un cañón contra los franceses que pretendían invadir la ciudad. Esa fue Agustina, efectivamente. Y claro, lo que hizo Agustina, aquel disparo de cañón, hizo tanto ruido, es decir, aquel gesto tuvo un eco tan grande que bueno, para los españoles de su tiempo significó, y para los de después, ¿verdad?, un auténtico ejemplo. El general Palafox, en el mismo campo en Zaragoza, la nombró subteniente de artillería, mantuvo hasta su muerte ese grado, Agustina, ¿verdad? Subteniente de artillería. Y lo más importante es que después de aquello de Zaragoza, ella siguió combatiendo como su esposo. En fin, vamos a contar la historia de esta mujer, que es una historia excepcional y que la queremos contar como homenaje a la mujer española en general y a la mujer de los militares españoles en particular. Vamos a ponernos en situación. Saben que estamos, o debieran saber quienes no hayan padecido la LOCSE o vayan a caer en las garras de la LOE, que era junio de 1808. Napoleón se había apoderado de España con la irresponsable mediación de Carlos IV. Era una historia bastante tremenda, la verdad. En fin, otro día contaremos por lo menudo cómo empieza todo esto. Pero ahora, para situarnos, estamos en esa fecha, junio de 1808, Napoleón se ha apoderado de España, Carlos IV, que había abdicado en Fernando VII, recupera por fuerza de Napoleón la corona y la entrega a José Bonaparte, el hermano del emperador. Hay un motín enorme en Aranjuez. Después del motín de Aranjuez tienen lugar en Madrid los disturbios del 2 de mayo. Hay una represión durísima por parte de las tropas francesas y a consecuencia de esta represión, no inmediatamente sino poco a poco, en el curso de varias semanas, en varias ciudades las juntas, que son las depositarias del poder municipal, se declaran en rebeldía, no acatan la autoridad del nuevo rey, declaran la guerra a Francia. Asturias era la primera en hacerlo, una vez más es Asturias la primera que lo hace, y bueno, ya contaremos otro día cómo fue la guerra. Ahora nos quedamos con esta situación para que la gente se haga una idea de lo que era aquello, es decir, estamos con la corona ausente, en su lugar un usurpador extranjero, los ejércitos españoles desorientados. En España 65.000 soldados franceses ocupando el territorio nacional. Y entonces, claro, no era como ahora, la radio, la televisión no existían y poco a poco va corriéndose la voz de que los franceses se hacen con España y que España no quiere ser francesa. Y se organiza una resistencia desesperada. Pues sí, porque la verdad es que la situación para organizar la resistencia no era la mejor, es decir, sin abastecimientos, sin caminos seguros, sin ejércitos regulares prácticamente. Bueno, lo que había era la voluntad de no plegarse al invasor, ¿no? Y quien mueve esa voluntad en ese momento es el pueblo, es decir, casi todos. Lo mismo curas que labradores, que burgueses, que nobles, que obreros. Lo que pasa es que es la primera vez que el pueblo, el Estado llano, se hace protagonista. Por eso se dice que aquí en esta guerra nace la nación española en el sentido moderno del término. Es el Estado llano el que, por así decirlo, se hace protagonista de la historia. Pero bueno, y el rostro de ese pueblo alzado son las ciudades que se van levantando, entre ellas Zaragoza, que era una ciudad muy importante para la época. Era muy importante, efectivamente, porque tenía... Es una ciudad con muchísima historia, Zaragoza. En aquel momento era bellísima, la llamaban la Florencia de España, porque claro, era depositario de una historia muy importante que había dejado una enorme riqueza monumental, con gran riqueza agraria. Tenía unos 55.000 habitantes más o menos, para que te hagas una idea. En Madrid tenía 150.000 en aquella época, es decir, una ciudad notable, Zaragoza. Y además con la Virgen del Pilar, es decir, una ciudad símbolo, ¿no? Y a Zaragoza en ese momento llega un lugareño muy ilustre, que es el general Palafox.
Palafox es un militar muy joven, de 32 años, había estado con Fernando VII en Bayona, había conseguido huir de Francia después, y lo que se propone es encabezar la resistencia. El pueblo de Zaragoza elige a Palafox gobernador de la ciudad y capitán general de Aragón. Y la verdad es que lo que tiene delante pues es desolador, es desolador, ¿no? Como militar es desolador, porque la ciudad tiene las defensas muy anticuadas, hay muy pocos soldados, muy pocas municiones, pero bueno, tiene una cosa muy importante, que son 50.000 zaragozanos. 50.000 zaragozanos dispuestos a no ceder ni un palmo de terreno, y varios miles de voluntarios que llegan desde Huesca o desde Calatayud para reforzar la defensa. Y así comienza la resistencia frente al mejor ejército de Europa. Sí, porque el ejército que tiene enfrente, que es el ejército francés, es el mejor ejército de Europa, sin ninguna duda. Lleva años combatiendo desde las guerras de la Convención, cuando estalla la Revolución Francesa. Napoleón lo ha dotado de nuevos jefes, de nuevas estrategias, con un material excelente. En el caso concreto de este ejército que sitia Zaragoza, lo manda un general que se llama Lefebvre, que tiene 53 años, es un soldado experimentado, ha empezado de soldado en el ejército, además, hace muchísimos años, es decir, un veterano, ¿verdad? Ha combatido victoriosamente en Alemania, ha tomado la ciudad de Danzig, de hecho él es marqués de Danzig. Y bueno, lo que tiene ahora Lefebvre entre sí no es una guerra distinta, es decir, no hay un ejército contra el que moverse. No, lo que tiene es una ciudad que hay que aplastar, no es una guerra convencional. Pero bueno, es un asedio en el sentido clásico. Sí, y además es muy importante para el ejército francés porque Zaragoza abre el paso a Levante. Entonces tienen que tomar Zaragoza. No hay un ejército contra el que maniobrar, sí que hay una ciudad que aplastar, y Lefebvre ya ha aplastado antes otras ciudades. Así que objetivamente Palafox, la verdad es que no tenía ninguna oportunidad. Bueno, pues vamos a ver, porque pocos días antes ha llegado a Zaragoza una joven de 22 años. 22 añitos tiene. Se llamaba Agustina Zaragoza y Domènech Zaragoza, como si el apellido la predestinara, pero claro. Es catalana. Zaragoza quiere decir Zaragoza en catalán, efectivamente. La han bautizado en Santa María del Mar, en Barcelona. Sus padres son payeses de un pueblo de Lérida, de Fulleda. En la partida bautismal de Agustina, además, consta una cosa divertidísima, es que su padrino era armero, así que llamándose Zaragoza y siendo un padrino armero, pues parecía que todo la empujaba a ser una mujer de armas tomar. Agustina no llega a Zaragoza, ¿cómo decir?, empujada por la guerra. Ella llega, digamos, desplazada junto a su marido. Ella está casada con un suboficial de artillería, Juan Roca Vilaseca, que es también catalán, de la zona de Figueras. Han estado combatiendo por la zona del Bruc, donde, por cierto, hicieron una gran gesta, otra de las grandes gestas nacionales españolas fue aquella del tambor del Bruc, y terminan recalando en Zaragoza, donde se concentran las tropas. Y con Juan y con Agustina llega a Zaragoza también el hijo de ambos, un niño de 4 años. Lefebvre comienza rápidamente el asedio. Planifica según las reglas convencionales la cuestión, con un bombardeo masivo, artillero, y un asalto posterior. Que sí, que eso es lo que se hacía para tomar una ciudad, en fin. Los zaragozanos, la verdad es que tienen que improvisar las defensas bajo el fuego, que es una cosa poco grata. Pero Palafox es un tipo inteligente. Esa sosegadora. Bueno, y además Palafox está dispuesto a resistir lo que sea. Es decir, el 14 de junio ya han bombardeado a gusto Zaragoza a los franceses, conminan a Palafox a que se rinda, y Palafox dice que naranjas de la China. Y entonces empiezan oleadas de infantería y de caballería contra Zaragoza. Fíjate que los franceses llegan a tomar media ciudad, prácticamente media ciudad. Lo que pasa es que la resistencia que plantean los zaragozanos es una resistencia de guerra moderna, es decir, palmo a palmo, barrio por barrio, ¿no? Y bueno, y una batalla bien dura, bien dura. Hay varios días de intenso ataque, y ya en julio, el 2 de julio, las tropas napoleónicas cierran el cerco y tratan de penetrar en la ciudad por diversos puntos. Uno de ellos es el Portillo, donde la defensa es una batería. Y ese es el punto que pasará a la historia y a nuestra historia. En este puesto de defensa, una batería es un grupo de cañones, para que la gente se entienda, ¿no? Bueno, aquí en estos puestos no hay solo hombres, hay también mujeres y niños que están llevando agua, vituallas, las municiones y tal, todo esto, ¿no? Cuando los franceses llegan hasta el Portillo, ya no queda ni un artillero vivo. Están todos caídos en el suelo, algunos muertos, otros moribundos. Los atacantes tienen el campo libre y creen que por el Portillo pueden entrar, así que se dirigen para allá, zumbando una oleada de infantería, a ver si consiguen romper también el cerco por el Portillo. Bueno, pues es entonces cuando una de estas mujeres que andaban llevando y trayendo agua y municiones
coge de las manos de un cabo un botafuego, que es un aparato con el que se incendiaba la pólvora del cañón, para entendernos, ¿verdad? Arranca de la mano del cabo el botafuego. El cabo que estaba moribundo. Y aplica sobre la pieza. Bueno, el cañón dispara y barre literalmente a los franceses que avanzaban en esa dirección. Claro, se debieron de pegar un susto importante los que sobrevivieron a la descarga y salieron corriendo en dirección inversa. Claro, los franceses ya no entrarán por el portillo. Esta es la gran gesta de Agustina de Aragón. Lo que es muy interesante es ver cómo lo cuenta la propia Agustina muchos años después, cuando tenga que mandar un memorial al rey. Agustina lo cuenta hablando de sí misma en tercera persona y además lo cuenta con muchísima vida. Y vamos a escucharlo. Atacada con la mayor furia, pónese entre los artilleros, los socorre, los ayuda y dice: ¡ánimo, artilleros! Que aquí hay mujeres cuando no podáis más. No había pasado mucho rato cuando cae de un balazo en el pecho el cabo que mandaba a falta de otro jefe, el cual se retiró por muerto, y caen también de una granada, y abrasados de los cartuchos que voló, casi todos los artilleros, quedando por esta desgracia inutilizada la batería y expuesta a ser asaltada. Ya se acercaba una columna enemiga cuando, tomando la exponente un botafuego, pasa por entre muertos y heridos, descarga un cañón de A24 con bala y metralla, aprovechada de tal suerte que, levantándose los pocos artilleros de la sorpresa en que yacían a la vista de tan repentino azar, sostiene con ellos el fuego hasta que llega un refuerzo de otra batería y obligan al enemigo a una vergonzosa y precipitada retirada. En este día de gloria, mediante el parte del comandante de la batería, el coronel que era de granaderos de Palafox, la condecora el general con el título de artillera y sueldo de 6 reales diarios. Bueno, preciosa semblanza de una mujer española, como han sido siempre desde la Reconquista estas hembras especiales en Europa, en la voz de Mónica Adánez. Y Palafox, en efecto, condecora a Agustina. Y le da los distintivos de subteniente y, bueno, y se convierte en un personaje. Hay que decir que, contra lo que luego cuenta la leyenda, la hazaña de Agustina, que fue formidable, no resolvió el sitio. Lo que hizo fue envalentonar a los resistentes, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, claro. Pocos días después, Palafox, que había sabido buscar refuerzos, consigue entrar de nuevo con 3.000 voluntarios más, y esto alivia mucho la situación. Los defensores habían llegado a prever resistencia hasta el último hombre, es decir, incluso cruzar el río, pasar al barrio del Arrabal y volar el puente, ¿no? Pero no hizo falta, porque el 14 de agosto los franceses, desalentados, diezmados por la resistencia de los zaragozanos, levantan el campo. Y las bajas son interesantísimas de recontar, porque fíjense, los franceses han perdido 4.000 hombres, entre ellos casi todos los oficiales superiores, y las bajas españolas apenas ascienden a la mitad, a 2.000. Así que se llevaron una buena tunda. Entonces, desmoralizados cuando se marchan. Claro, Palafox ve que los franceses se van y lo que hace es ir a perseguirlos. Intenta perseguirlos en campo abierto, a ver si les puede dar caza. Pero el ejército francés era el mejor ejército de Europa. Los franceses no cejan, y Napoleón sabe que Zaragoza es vital para pasar a Levante, y lo que hace es mandar su propio ejército. Y esta vez lo manda el mariscal Moncey, es uno de los hombres de mayor confianza de Napoleón. Hay que decir que luego fracasará ante Valencia, Moncey, pero bueno, esto lo digo yo porque soy valenciano. El hecho es que allí llega Moncey y el 21 de diciembre, fíjate que apenas han pasado 3 meses, comienza el segundo sitio de Zaragoza. Y esta vez la fuerza de los franceses es impresionante. Son 40.000 infantes, 3.500 jinetes, 48 piezas de artillería pesada, 84 de ligera, 1.100 zapadores. Bueno, hay casi tantos soldados enfrente como habitantes dentro de la ciudad. Es impresionante. Zaragoza volverá a aguantar heroicamente, casa por casa, durante 2 meses.
Pero esta vez pasó algo todavía peor. Y es que, claro, porque esta vez no pelean solo contra los franceses, sino que después de tantos meses de hambre, de sed, de condiciones higiénicas, te puedes imaginar, con la ciudad en ruinas, pues empiezan a declararse epidemias, una detrás de otra. Concretamente hay una de tifus que diezma literalmente a la población de Zaragoza. Miles de resistentes se enferman, Palafox cae enfermo. Con el jefe abatido, la Junta de Defensa acepta capitular ante los franceses. Palafox se negará siempre, pero finalmente se capitula. Fíjate, cuando entran las tropas de Napoleón en Zaragoza, de los 55.000 habitantes que tenía, quedan vivos 12.000. Y la mayor parte muertos por estas epidemias. Y la Florencia de España es un auténtico campo de ruinas, no hay nada. Y aquí vengo yo preguntando, pero ¿y Agustina? ¿Qué pasó con Agustina? ¿Murió de esas tifus, de estos asedios? Pues Agustina se cayó enferma también, y la metieron además en una ronda de artillería porque no había camas, y siguió peleando en Zaragoza durante el segundo sitio. Y claro, la noticia de la rendición la coge a ella pues en el sitio donde estaba, en una cama, en un rincón de cualquier lugar. La hacen prisionera y es obligada a marchar con su hijo, con aquel pequeñito de 4 años con el que había llegado. Y por cierto, que la suerte que le espera al hijo es terrible. Es un episodio tan dramático que vale la pena escucharlo en la voz que hemos dramatizado de la propia Agustina, siempre hablando de sí misma en tercera persona, y lo cuenta así. La llevaron con otros muchos a Casablanca. Extiéndese la voz entre los comandantes franceses que la artillera Zaragoza estaba prisionera, y se le presentan 2 cuya maldita lengua no entendió, pero comprendió al ver la caridad que después la dispensaron. Esta no fue otra que hacerla andar, sin consideración a su enfermedad, con todos los demás prisioneros y su hijo, hasta que, apiadado uno de estos, el ayudante de artillería, don Pedro de Bustamante, le cedió uno de los 2 machos que llevaba, donde fue con su criatura hasta que en Caparroso le robaron el macho, ropa y dinero que llevaba. Llegada a Olvega, perdió a su hijo a la fuerza del contagio, la fatiga del camino y la falta de recursos para su asistencia. Terrible suerte para una mujer, pero Agustina logrará incluso sobreponerse, y tal vez por este episodio que ha narrado, por la pérdida de su hijo, se entrega en cuerpo y alma a la guerra. Se entrega efectivamente a eso. Los franceses se ven obligados a soltar presos porque no tienen capacidad logística para trasladarlos. En una de estas sueltas sale Agustina también, y entonces Agustina de Aragón se dirige al rey para que le permita acudir al lugar donde esté su marido de guarnición, porque a todo esto Juan Roca Vilaseca andaba por ahí y ella no sabía dónde, ¿no? Bueno, el rey se siente honradísimo de ver que Agustina le escribe, le concede el sueldo de alférez. Agustina lo disfrutará hasta su muerte, ese sueldo. Y a partir de aquí la vida de Agustina, y fíjate que no estamos en 1809, es decir, acaba de caer Zaragoza, la vida de Agustina es de una celebridad militar, pero al mismo tiempo un poco fantasmal, porque parece que se la ve por todas partes. Se sabe que participa en la defensa de Teruel. Allí el marqués de Lazán, Luis Palafox, un hermano del general, la invita a que vaya a Sevilla y a Cádiz. Ella acude allí y es muy celebrada y muy festejada, pero lo que ella quiere es ir a ¿dónde está su marido? Busca a su marido, lo encuentra por fin en Tarragona, así que acude a Tarragona. Por fin peleará junto a su marido en la defensa de Tortosa. Luego se la sitúa en La Mancha con una guerrilla combatiendo. Después se dirá que está en la batalla de Vitoria, aunque esto nadie lo ha podido comprobar. Pero y así hasta que acaba la guerra. 5 años de guerra para esta mujer, hasta que la guerra termine en 1814. Me imagino que además enardecía a las tropas, porque al margen de lo que pudiera hacer físicamente, que seguramente era poco, el hecho de verla y de ver a semejante heroína cerca, pues lógicamente motivaba a los hombres. Pues ¿no? Te parece una heroína de 22 años en uniforme de subteniente de artillería, y yo creo que es una cosa que motiva. ¿Tú crees que llevaba el uniforme? Hay un retrato precioso de ella en uniforme de artillería. ¿Pero con faldas? Interés. Sí, sobre la guerrera, mejor dicho, debajo de la guerrera. Sí, tiene mucha gracia. Con faldas y guerrera. Bueno, pues claro. Así hasta que acaba la guerra en 1814, y un día de ese verano recibe una carta del general Palafox que le comunica que el rey desea conocerla. Y allí fue Agustina. Agustina fue recibida por Fernando VII el 25 de agosto de 1814. Y para ella, de algún modo, pues fue como la gran condecoración después de la guerra, ¿no? ¿Y después qué pasó? Bueno, pues después de la guerra Agustina vivió como cualquier otra esposa de militar de su tiempo, en realidad de todos los tiempos, cambiando de sitio según al marido lo destinaban aquí o allá, ¿no? Primero en Zaragoza, luego en Barcelona. Aquí en Barcelona nació su segundo hijo, Juan,
Y, curioso claro, esta tendencia a nombrar a los hijos de la misma manera que los hijos difuntos, que muchas veces ha ocurrido. Pues sí. Pues en fin, el asunto es que, y tiene interés citar el asunto de Juan, porque precisamente Juan nace como un niño enfermizo, con problemas, siempre está malito. Estar malito en 1809 no es como estar malito en 1814, no es como estar malito hoy en día, y Agustina ya ha perdido un hijo. Entonces, toda su obsesión es encontrar un lugar donde Juan pueda estar bien. Y así van buscando destino tras destino Juan Roca Vilaseca y Agustina, donde el crío, en fin, pueda crecer, ¿no? Van a Segovia, van a Valencia. El marido de Agustina ya es teniente mientras tanto, pero así como el niño consigue crecer más o menos fuerte, el marido cae enfermo. La tisis lo está matando y Juan Roca va a morir en 1823. Y Agustina se queda viuda con 37 años nada más. Muy poquito tiempo, por cierto. Muy poquito tiempo, No sé si es que porque era muy famosa o muy guapa. Pues las dos cosas. El hecho es que se casa muy pronto con un al año siguiente. Sí, con un médico de Alicante, Juan Cobos, mucho más joven que ella, por cierto. Se instalan en Valencia y allí nace su hija Carlota. Pero fíjate qué historia. A donde el tiempo está Carlota, se casa a su vez con un militar. Fíjate si tenía valor este tío, que le mandan a Ceuta, es el yerno de Agustina. El yerno, que se va a Ceuta con su mujer y con su suegra, que Agustina de Aragón tenía que ser una suegra de Aragón. Bueno, pues se lleva a la suegra. El chico Juan se queda con su padrastro en Sevilla y allí crece y será médico, el hijo de Agustina de Aragón. Mira. Hijo Juan, sí. Ay, qué bonita historia. Y Agustina se queda en Ceuta con la hija y el marido. Y porque está destinada a Ceuta, allí la decían como subteniente de artillería en un regimiento local, con un sueldo de 511 reales de vellón, que es el sueldo 511 reales de vellón cobraba Agustina, y en Ceuta morirá el 29 de mayo de 1857 de una afección pulmonar, según dice su partida de función, o sea, seguramente también la tisis de las narices. Pues lo que todos pillaban, claro, es que estamos hablando de una época en la que la gente moría mucho, ¿no? Y después de una guerra te puedes imaginar más. Y bueno, y así acabó Pero hoy no está en Agustina, Ceuta el ¿no? cuerpo, porque mi suegra vive en Ceuta y no he visto yo por ahí restos del túmulo. En la casa donde vivió está puesta la placa, pero hoy Agustina de Aragón descansa en Zaragoza, en Nuestra Señora del Portillo, muy cerca de donde disparó aquel famoso cañón, y con ella descansan otras dos heroínas del sitio de Zaragoza, menos conocidas pero muy admirables también. Con dos nombres preciosos. Casta Álvarez y Manuela Sancho. Casta y Manuela. Y allá hay también una inscripción, una larga inscripción con los nombres de todas las mujeres que destacaron en la defensa de la ciudad. Y habría que añadir pues a miles de héroes zaragozanos, el cura Sas, el padre Bollero, el tío Jorge, la condesa de Bureta. Todos ellos hay que citarlos en este episodio terrible de la gesta nacional española. Que al final, ¿sabes qué fue? Pues mira, cuando el pueblo supo rectificar la estupidez y la incompetencia de las gentes que lo gobernaban. Y esa fue la historia. Pues a ver si siente precedente esta cosa. Querido José Javier, muchísimas gracias por este delicioso episodio. Gracias a ti. Y recuerden, Agustina de Aragón, catalana ella. La tarde con Cristina, Cadena COPE.